mis queridos amigos? Espero que estén pasando unas felices fiestas y nos preparemos para el 2021 llenos de esperanza, sobre todo de esperanza. Hemos querido hacer este ciclo de relatos mitológicos, primero porque yo soy un amante de la mitología y porque es un recurso que creo que debe ser muy importante, o creo que para todos nosotros puede ser sumamente importante. Quiero hacer un inciso. Los relatos mitológicos siempre fueron relatos de forma oral, de lenguaje oral, lo cual quizás usted conoce este relato desde otra perspectiva, quizás con otras características, siendo el mismo hilo, pero con otras características. Esto tiene que ver porque a través de los años estos relatos han sido pues dichos de boca a boca y se han ido cambiando, transformando. Así que vamos a ver si este relato les gusta. Hoy vamos a hablar del relato de Perséfone, Demeter o Ceres y Hades. Les cuento. Perséfone, hija de Demeter, la diosa de la agricultura, la diosa de las estaciones, una diosa sumamente importante, hermana de Zeus. Su única hija era Perséfone. Perséfone de alguna manera representaba la virginalidad, representaba eso de la excelente hija, ¿verdad? La excelente hija que siempre estaba pendiente de su madre, pendiente de todos. Y ella salía por el bosque, un poco parecida a la figura a Caperucita Roja en ese sentido. Salía por el bosque a buscar flores y a recoger lo que hallara para llevar a su casa, a la casa de su madre. En uno de esos paseos por el bosque, ella de pronto se impresiona porque va caminando cándidamente, porque era una niña cándida. Cándidamente va por el bosque y de pronto se impresiona que a la orilla de una pequeña laguna, de un espejo de agua, ella ve salir unos narcisos. Narciso es una flor además muy llamativa, pero de narciso viene narcótico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y de repente ella hace todo el esfuerzo y se agacha por recoger esos narcisos tan hermosos para llevárselos en su cestica a su madre. Y en el momento en que ella se agacha y agarra un narciso, de ese narciso se le viene encima una carroza enorme, negra, inmensa. Y era la carroza de Hades, el dios del infierno, el dios del inframundo, que la venía viendo hace mucho tiempo, se había enamorado de ella y sencillamente estaba esperando la oportunidad para hacerla su mujer. Y en ese momento, cuando sale aquella carroza, ella queda totalmente impactada por la carroza, asustadísima, y Hades la monta dentro de la carroza y la lleva al inframundo. La convierte en su mujer. La madre desesperada buscándola por todas partes, como lo haría cualquier madre, lloraba por los rincones absolutamente desesperada hasta que se da cuenta y se entera que Hades la ha raptado. El rapto de Perséfone. La ha llevado al inframundo y empieza esta mujer en un llanto impresionante que alargó el invierno. Se dice que paralizó las estaciones, que no se daba nada en la naturaleza, producto de la tristeza de Demeter, también llamada diosa Ceres. Al punto de la desesperación empieza a hacer todo lo que podía, pero ella no podía entrar en el inframundo. Quien entraba en el inframundo se quedaba en el inframundo. Ese era el mundo de los muertos, no era el mundo de los vivos. Y empieza toda una lucha y un gran drama de una madre desesperada que a su niña cándida se le había llevado nada más y nada menos que el dios del inframundo. En la desesperación, Demeter llama a su hermano Zeus y le dice que intervenga.
Zeus, que es el padre de los dioses y que de alguna manera tiene todo el poder del Olimpo, siempre fue muy justo o equitativo. Y él habla con Perséfone, él recibe a Perséfone y le dice, mira, me parece que es muy doloroso lo que estás viviendo, pero yo no puedo hacer nada, porque ese no es mi reino. Mi reino es el reino sobre la tierra, Neptuno es el reino del mar, y Hades, mi otro hermano, es el reino del inframundo. Yo no puedo intervenir en los reinos de ellos. No tengo ninguna injerencia. Bueno, y lloraba, la naturaleza paralizada, las estaciones no llevaban su curso, hasta que él le dice, ok, yo voy a hablar con Hades, pero no prometo nada. Cuando Zeus llama a Hades para hablar, Hades le dice que se enamoró y que ella también está enamorada. Ella es ahora la señora del inframundo. Ella es ahora la señora del mundo de los muertos. Por lo tanto, él no tiene nada que pactar, porque además ella tampoco quiere salir del inframundo. Entonces, ahí se empieza una larga negociación que termina en que una temporada Hades permitirá que ella vaya con su madre, pero el resto del tiempo ella vivirá en el inframundo. Cuando sale, la primera vez que sale a encontrarse con su madre, que fue un encuentro muy hermoso con su madre Perséfone, se abrazan y de alguna manera la madre le dice, tú no vuelves a ese mundo, ese no es un mundo para ti, tú eres de este mundo, yo te he criado, te he dado todo para que tú seas de este mundo. Ella le dice, le contesta ya la niña, que ya es una mujer, madre, yo estoy enamorada de Hades y ese es mi reino. Por lo tanto, yo vendré a visitarte, pero yo me quedo allí. Este relato mitológico es muy importante porque este es el relato de lo que llaman la transformación. Ese es el paso de la niña a la mujer. Es el paso de esa niña que tenemos en nuestra casa, que quizás es nuestra hija, o nuestra sobrina, o nuestra nieta, o nuestra muchachita, pues. Y esa muchachita, que además la tratamos y la cuidamos y la preservamos ante cualquier peligro, no puede ser una muchachita toda la vida. Como quizás en nuestro amor de adulto pretendemos que sigan siendo unos eternos niños para seguirlos cuidando y para seguir estando dándoles el tutelaje y dándoles la protección. Esta niña cuando agarra los narcisos, que tiene que ver con narcóticos, ¿por qué? Porque en ese momento hay una suerte de sueño, perdón, no real, sino es el sueño que se sufre en la transformación, cuando de pronto ve a aquel hombre vestido de negro o aquel dios vestido de negro en aquella carroza inmensa que la apabulla eso, la monta, se la lleva al mundo, a un mundo que para ella es absolutamente desconocido, pero que de alguna manera es el gran mundo de la transformación de las almas. Lo cual implica que tarde o temprano toda niña va a pasar a ese mundo. Toda niña, por mucho cuidado que tengan sus padres de ella, no la pueden castrar porque ella tiene que pasar por ese inframundo donde su alma la va a transformar, que no es un mundo malo, ojo, no es un mundo malo, es un mundo distinto. Es el mundo que nosotros que amamos a esa muchachita de la casa, que amamos ese ser absolutamente virginal y le dimos todo para que siga haciendo eso y para que algún día, y ese algún día lo vamos retrasando, se enamore de alguien que esté a su nivel, de pronto llega alguien y la transforma y la lleva a esos mundos, al punto
que cuando ella sale ya de ese mundo a visitar a su madre, ya ella no es la misma, ya ella no es la niña, y ella es una mujer, y que como mujer decide, independientemente que esa decisión nos duela, como le dolió a Perséfone, independientemente que esa decisión nos genere mucha decepción, es parte de un desarrollo humano necesario, importante para el crecimiento de las almas y de la vida de un ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de que este pasaje mitológico se da entre poderosos. Estamos hablando de que ella es la hija de una diosa, que a su vez es hermana de Hades y es hermana de Zeus. Por supuesto, esas filiaciones mitológicas no son como las filiaciones sociales nuestras, son muy distintas, tienen otras características y tienen otro contexto, por lo tanto no nos vayamos para allá. No es que se la robó el tío que era un pervertido, no. Esas pueden ser nuestras interpretaciones, pero eso no es lo que sucede en lo mitológico. En lo mitológico, hermanos se casan entre ellos, etcétera. Tienen otro tipo de filiación. Lo importante es que se la llevó quien reina en el mundo de la oscuridad. Y oscuridad, y no es oscuridad por mala, es oscuridad por distinta. Es una oscuridad a la cual no puedo penetrar. Porque lo importante de llevarse a Perséfone a ese mundo oscuro o a ese mundo de la transformación de las almas, ese mundo, a ese inframundo, es que nadie puede meterse en ese proceso. Es un proceso absolutamente vivido por dos personas, Perséfone y Hades. Nadie puede meterse allí, o por dos seres. Y de alguna manera, toda la supremacía mítica en los dioses tiene que bajar la cabeza y aceptar, porque cuando esa niña sube, no solo sube ya una mujer, sino una mujer que tiene el derecho de decidir por su vida, porque está enamorada y porque ahora ya se autonombra la reina del inframundo. Eso es una transformación necesaria, importante, la transformación de la adolescencia a la adultez. Y es una transformación en la cual, por supuesto, nos duele como padres, nos duele como adultos, nos preocupa, nos parece, como no entendemos lo distinto, no lo hemos entendido nunca, afortunadamente en este mundo, ahorita se nos está abriendo lo distinto como una forma de reciclarnos y de reiniciarnos para poder ver lo distinto de otra forma. Es el mundo donde entendemos a un proceso madre-hija que ahora se transforma. Ahora soy yo, mamá, quien te viene a visitar cuando lo disponga mi ser. Ahora me vas a tener que ver como una mujer. No puedes disponer de mi vida, no puedes disponer de lo que yo hago, no puedes disponer de quién me enamoro, porque yo me enamoré seguro de un ser que a ti no te gusta, pero de un ser que me transformó y que es con quien quiero estar. Palabras que pueden destrozar a un padre dentro de la filiación que nosotros ejercemos, sumamente autoritaria, sumamente controladora, y todo viene de un núcleo de amor, no cabe duda, pero es altamente autoritaria porque no entendemos estos procesos. Quisiéramos ver a la muchachita que sea una muchachita toda la vida, pero ¿por qué? ¿Por qué va a dejar de ser una muchachita? Porque tiene que dejar de ser una muchachita. Tiene que dejar de ser una muchachita en algún momento. Y lo que ella escoja, ella lo escoge por razones que ningún padre, ningún adulto quizás va a saber. Y inclusive esa equivocación que pudo ser, porque con la equivocación estamos midiendo el resultado, pero lo que pero infranqueable es el proceso como tal. Y ese proceso marca un estado evolutivo que nadie podía detener. Tú podías retrasarlo, pero no detenerlo. Por lo tanto, Perséfone se va a culpar muchas veces y después hace lo que la mayoría hace. Después de culparme yo, la culpo a ella. Pero porque yo crié una niña que se vino a fijar en ese
Imagínate tú, en el rey de las sombras, pero ese es su proceso evolutivo. Y ahora es Perséfone quien decide su vida, quien decide para dónde va su vida. Y en eso yo no puedo atravesarme. Yo puedo sugerir, pero siempre desde la sugerencia, nunca desde la imposición. Es muy importante este relato, porque así como a Perséfone, a Demeter se le paralizó la vida, y se paralizaron las estaciones, y se paralizó el cultivo, y se paralizó la cosecha, y se paralizó todo. Así se le paraliza a cualquier padre frente a alguien que a veces no tiene rostro porque ni siquiera lo conozco, o a veces sí y es indeseable porque la veo demasiado entregada a él. Y eso pasa. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Buscar el mayor apoyo posible y tratar de darnos cuenta de todo lo que hemos sembrado en esa niña, porque de eso que hemos sembrado es lo que ella va a cosechar. Pero que se equivoque, que no se equivoque, que sea el adecuado, que no sea el adecuado, no está en nuestras manos. Por más que se meta Zeus, que es el gran dios del Olimpo. Por más que se meta Zeus, no hay posibilidades. Esa decisión está tomada. Y al estar tomada, el proceso evolutivo de la vida arrancó. Y una vez que arrancó, es indetenible. Indetenible. Yo recuerdo en alguna oportunidad que además fue el que me hizo estudiar este mito hace muchísimos años en terapia. Me hizo estudiar profundamente este mito, porque era exactamente un profesor universitario se enamoró de la alumna. La alumna, la muchachita, hija única de un matrimonio de estos conservadores, estable, sólido, estable, estable, sólido, convencional al 100%, muy religiosos ellos, y de pronto ella se enamora del profesor universitario. Y el profesor universitario, cuando ella tiene 18 años, se casa escondido y se la lleva a vivir a Europa. Eso paralizó todo, pusieron detectives, pusieron esto, pusieron el otro, hasta que la muchacha, cuando la llevaron, creo que a jefatura, a un tribunal, no sé, porque vendieron, bueno, aquello fue una cosa realmente muy dramática. Y al final la muchacha dijo, y el juez de la causa, ellos interpusieron al señor, el señor no tiene antecedentes penales, le decía, el señor es un hombre de bien, era muy desaliñado, un hombre de pelo largo, de barba larga, de mediana edad, con 2 matrimonios que no funcionaron, pero se enamoró. Y ella se enamoró de él. Y en el tribunal ella dijo, este es el hombre que yo decidí para mi vida. Por lo tanto, es con el hombre que voy a estar. Y lamento mucho no poder seguir compartiendo con mis padres que han confesado que no me quieren en su vida. Lo lamento mucho. Pero mi vida va hacia él. Porque la vida, además, es un río que va hacia adelante. Y eso le cuesta mucho a uno como padre entenderlo. La vida es un río que va hacia adelante. Y cuando digo que va hacia adelante es que nunca has visto un río hacia atrás. Por lo tanto, eso va a ir hacia adelante. Así que, ¿por qué? Vamos a hablar un poquito de la simbología. El narciso, el narcótico del amor. Me enamoré, me impresioné de alguien que me tiene absolutamente nubilado. Y usted sabe cuando uno se enamora y viene alguien a decirle, chico, esa persona no es, pero no te has dado cuenta, uno no ve nada. ¿Se han dado cuenta de eso? Uno no ve absolutamente nada porque uno está narcotizado, el narciso. Luego, es el narcótico que ella siente frente a alguien que además la viene a raptar. El rapto, por eso la mitología e inclusive, sí, la mitología está llena de raptos, porque los raptos conllevan a una cosa muy, muy del amor, de ese amor absolutamente
poco racional, pasional, de te llevo y punto. Tú eres mía. Entonces, ahí tenemos otro elemento muy importante. Y luego, ¿por qué el mundo de la oscuridad? Porque es el mundo donde se transforman los seres. ¿O usted cómo se ha transformado en la claridad? No, los seres nos transformamos en la oscuridad, nos transformamos en los procesos difíciles, en los procesos que no entendemos nada, en los procesos que nos cuestan mucho, en los procesos que nos ponen de rodilla, ¿verdad que sí? Eso todo pertenece al mundo de la oscuridad. Y lo que está sucediendo es una transformación evolutiva. Se supone que cuando se llega y ya veremos algunos otros capítulos por ejemplo, Orfeo y Eurídice, que tienen que ver con el mundo de Hades, para que vean, a ese mundo nadie, ningún ser humano, una vez que llega puede devolverse. Es un mundo que no hay devolución posible. Y esa era la gran impotencia de Demeter, que no se puede devolver. Pero es que, claro, una mujer que ya decide enamorarse, que entra en el mundo de las sombras, llámese en el mundo de sus propias decisiones, de su propia vida, de su propia experiencia, no vuelve a ser una niña. Aunque usted lo desee con pasión desesperada, nunca vuelve a ser una niña. Y eso a veces nos cuesta mucho entenderlo. Perdón, esto lo podríamos llevar al mundo de los varones también, ¿por qué no? Al mundo homosexual, a cualquier mundo. Pero es perfecto porque esto es un poco el capítulo, esto tiene que ver hoy en día, ya más en la contemporaneidad, todo ese mito fue llevado a la Caperucita Roja. Cuando encontramos a ese lobo disfrazado de caperucita, perdón, de abuelita, un lobo disfrazado de abuelita que hace que el camino de la derecha es el camino que conduce a la cabaña de la abuelita, pero hay otro camino a la izquierda que ella nunca había ido y que a lo mejor ese camino va a ser más corto para llegar a la casa de la abuelita. Y ahí estaba el lobo disfrazado de abuelita. Y ese lobo representa el mundo de la oscuridad, el mundo de lo salvaje, el mundo de lo instintivo, el mundo de lo primario, el mundo donde se transforman los seres humanos. Y Caperucita Roja, nunca supimos qué le pasó a Caperucita. Bueno, Caperucita Roja la salva un leñador, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero de alguna manera el germen de esa historia es el mismo. Ya la Caperucita que fue salvada por el leñador que la saca de las fauces del lobo, ya nunca va a ser más la Caperucita Roja. Será una caperuza, pero nunca va a ser la Caperucita Roja, porque ella, en todo su pasaje y en todo su viaje con el lobo, se transformó. Y si te le preguntaras a la abuelita o a la mamá de Caperucita, te diría, pero yo nunca hubiera querido que ella pasara por eso. Pero es que tú nunca vas a querer cosas que van a pasar, inevitablemente. Y cuando van a pasar, pasan. Y cuando pasan, hay que aprender a aceptarla. El mundo vuelve a girar y las estaciones vuelven a ser estaciones y los cultivos empiezan de nuevo a dar sus frutos porque hay una Demeter que luego de pasar por todos los estados de la rabia y del dolor, acepta que tuvo una niña, que fue su niña bella, su muchachita, que un día se transformó en mujer de una forma abrupta, porque siempre es abrupto, porque siempre es como si te despertaras. Y con ella despertó Demeter y despertaron todos alrededor frente a esa historia. Así que ahí les dejo ese pasaje. O sea, es muy importante para todo lo que es la evolución, para todo lo que es nuestro tipo de amor absolutamente controlador, castrante, que yo sé que viene del amor, pero que la vida corre más rápido, porque la vida es un río que va hacia adelante, nos guste o no. Así que aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Así que recuerden que nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde con otro capítulo de mitología y vida, con otro pasaje mitológico y su representación en la vida, diciéndole siempre que un pasaje mitológico tiene muchos más símbolos, tiene muchas más interpretaciones, pero bueno, esta es la mía para ustedes, haciéndola un poco ligera y un poco dándoles alguna referencia importante que nos sirva para vivir. Así que
Gracias. Hasta la próxima sonrisa.